bienvenidos a Entre Tres, este programa de entrevistas a un personaje, tres periodistas a un personaje. Y me da muchísimo gusto recibir en este estudio y que nos ayuden justamente a esta labor periodística, la periodista Liz Galindo. Muchas gracias, Liz. Buenos días, Marta. ¿Cómo estás? Buenos días Muchas al auditorio. gracias. Y Bianca Aguirre, gracias, periodista Marta. Buen también. día. Muchas gracias. Buenos días. Y hoy, Entre Tres, entrevistaremos a Ángel Ávila Romero, presidente del Consejo Nacional del PRD. Ángel, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Un honor estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues evidentemente en la coyuntura, Ángel, tenemos que comenzar por eso. Y estamos frente a lo que se está calificando como un Frente Amplio Nacional, que lo propone el PAN, lo propone el PRD, que finalmente dicen no es una alianza propiamente, es una nueva figura política, no entendemos nada. ¿Nos explicas? Por supuesto que sí, Marta. Gracias, un honor. Comentarte rápidamente. El Frente Amplio Democrático es una propuesta del PRD para llamar a todas las oposiciones a conformar un programa y un proyecto de nación que pueda cambiar al régimen político de este país. Es decir, el régimen presidencial está agotado, está rebasado, lo vemos con Enrique Peña Nieto, no hay soluciones a los problemas del país, pero además tenemos el grave riesgo de que en el 2018 quien pueda ganar la presidencia de la República lo pueda hacer con el 28 o el 30%. Sí, como sucede en el Estado de México, que no hay representación, pero ninguno, Pero ¿no? imagínate, eso, en el Estado de México todavía el PRI tiene la mayoría en la asamblea, en la Cámara local. Si un partido gana con el 28 o 30%, evidentemente su bancada en las cámaras federales será de 28 o el 30%. Entonces va a ser un presidente en franca minoría que no va a permitir tener reformas importantes en el país. Lo que el PRD dice, debemos de cambiar el régimen político de un régimen presidencial a un régimen semiparlamentario o semipresidencial, en donde el Congreso tenga mayores facultades en términos de la gobernabilidad de este país. Pero para eso necesitamos construir una mayoría social y política que permita que quien gane la presidencia de la República al mismo tiempo tenga mayoría en las cámaras. Si queremos hacer reformas constitucionales en este país, necesitan los 2/3 de las cámaras, tanto de senadores como de diputados. De lo que trata el Frente Amplio es construir una mayoría, digamos, una coalición electoral, una coalición de gobierno y una coalición legislativa que permita tener muchas reformas que le hacen falta a México. Que justamente está el tema de la coalición, un gobierno de coalición, que no tampoco es nuevo. También se ha trabajado en el Congreso, sin embargo, se dejó de lado, no sé si por intereses políticos o por que había asuntos quizá más importantes, pero ya está. Exacto. ¿Por qué no se ha trabajado, por qué no se ha propuesto al Congreso, si ustedes lo están proponiendo con la fuerza, sí, que se trabaje en esto, más allá de una segunda vuelta o etcétera, que también está trabajándose? Trabajar en lo que ya está y perfeccionar lo que es el gobierno de coalición, si es esto realmente lo que se quiere. El gobierno de coalición en este sexenio se pudo lograr en las cámaras y está ya en la Constitución. Falta, digamos, la ley secundaria que pueda normar estos gobiernos de coalición, pero lo importante es la voluntad política. Esto es una forma de innovar porque no se ha dado en México un gobierno de coalición de manera federal. En otros países, que claro tienen otro régimen político, los gobiernos de coalición son una salida para buscar soluciones a conflictos políticos como el que hay en México. Es decir, conflictos en donde vemos que las cosas no avanzan, no caminan. Entonces, creo que el reto es, las oposiciones tenemos que innovar, tenemos que dejar de lado los intereses particulares de cada quien o nuestras propias ideologías y entender que para avanzar en el país necesitamos converger en una agenda, en un programa de gobierno que le permita transitar a México los siguientes 6 años. Oye, Ángel, que todo suena muy bonito, estaremos de acuerdo, ¿no? Suena muy bonito, pero pues eso de converger, de hacer consensos, y te lo voy a decir así tan fuerte, ni en el propio PRD se logra, ¿no? Yo creo que en ninguno de los partidos, cada proceso electoral, en todos los partidos políticos hay quien está de acuerdo y quien no. Evidentemente que hay partidos políticos como, digamos, hoy ni en el PRI están logrando los consensos, porque los partidos políticos se han vuelto entes públicos, democráticos, algunos más, algunos menos, pero hay mucha más libertad. Hoy en el PRI vemos a esta nueva generación que dice que quiere quitar el... No, te lo comento por qué, porque finalmente de lo que se trata es de construir estas mayorías. Siempre va a haber resistencias al interior o fuera de los partidos políticos, siempre, porque a la gente le gusta tener a veces los esquemas de siempre.
Dentro de los partidos políticos hay quien dice el PRD no puede hacer alianza con nadie más, porque así lo han venido haciendo durante los últimos, el PRD tiene 27 años, pero hay compañeros que están en la izquierda desde hace 40 años y traen esos esquemas de no moverse de ahí. Y lo que nosotros decimos es, hoy las alianzas electorales, la gente está viendo en ellas un espacio, una oportunidad, por eso ganan las elecciones. Yo te pongo un ejemplo de alianzas PAN-PRD. Le hemos hecho alianzas casi en 14 entidades, 14 veces en los últimos años. Hemos ganado casi 11 o 12 veces. Es decir, los ciudadanos ven en estas alianzas una opción para cambiar las cosas. La responsabilidad de los partidos políticos es de que eso no suceda. cambiaron mucho, ¿eh? En Oaxaca ganamos con Gabino Cue, Ganaron, perdimos pero no después. Pero no cambió nada en Oaxaca con esta alianza. Lo que hemos aprendido ahora los partidos políticos y los ciudadanos es que ahora no solamente vale la alianza electoral, sino la coalición de gobierno. Desgraciadamente en Oaxaca no hubo coalición de gobierno. Dejamos muy sueltos a nuestros gobernadores y fueron un fracaso, y eso hay que decirlo. Pero eso no quiere decir, digamos, que no podemos intentar estos gobiernos de coalición para el futuro. Y creo que esa es una apuesta innovadora que no se ha hecho en el país, pero que podemos apostar los ciudadanos por eso. A ver, es una apuesta innovadora, pero todavía no está aterrizada. Punto número 1. Punto número 2. Como dice Marta, suena muy bonito para ser real. Sin embargo, falta todavía un camino por recorrer en donde hay ahorita, si mal no recuerdo, 4 o 5 que ya levantaron la mano al interior del PRD que quieren, más los que se acumulen, más los que se acumulen. Y esto podría ser una moneda de cambio al interior del PRD para decir, mis canicas son estas, y en este caso, si tú no respetas mis canicas, yo no cedo. Y entonces, claro, un proyecto que ¿Tú suena... crees que eso pueda bajar? Ay, no, para nada. Y luego en el PRD no pasa eso. Te lo comento muy rápido, Liz. El domingo fue una presentación muy importante. El 90% del PRD estuvo presente. Es una decisión del Comité Ejecutivo Nacional, avalada por los órganos del partido. Estuvieron nuestros gobernadores, estuvo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que no es perredista, pero fue postulado por el PRD y por una coalición de partidos políticos. Estuvieron los dirigentes de nuestras expresiones políticas. Eso es un gran paso. De lo que se trata ahora es de construir el proyecto, y en el camino se va a ir presentando la forma en cómo tengas que elegir a tu propio candidato. Oye, y hubo quien tampoco estuvo de acuerdo, que fue su propio partido. Militantes de izquierda. Sí, bueno. ¿Qué opinas acerca de Bejarano? Porque, bueno, pues ahorita ya quiere adherirse a Morena, ¿no? Pero, pues, como bien dicen por ahí, alguno de los estatutos de Morena es no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, ¿no? Y de repente ves a Eva Cadena recaudando. Exacto. ¿No? Ves al director de la Cuauhtémoc, ¿no? De un gobierno de y Morena con 600,000 pesos. Exacto. A Bejarano en su momento en el PRD. Bejarano, por ejemplo, ha votado a favor todas las coaliciones del PRD con el PAN en los estados del país. Bejarano tiene presidentes municipales que son producto de la alianza PAN-PRD en el país. ¿Tú qué piensas de él? Y no, de estas conductas, exactamente. Pero a ver, entonces, René, creo yo, lo que él quiere es posicionarse para lograr alguna mejor condición dentro de una negociación interna. Se vale como partido político, a eso me está refería bien. Con que cada quien trae sus canicas, Sí, porque pero lo van a agarrar como moneda de cambio. Por eso, pero a final de cuentas, lo que uno tiene que entender es que en los partidos políticos hay grupos internos y hay mayorías y minorías. Y entonces, si sale el 90% de la dirección, de la militancia del PRD a favor de un posicionamiento, pues por supuesto que como minoría tienen derecho, pero las minorías no dirigen los partidos políticos, lo dirigen las mayorías. A ver, no dirigen los partidos políticos, pero esa minoría, su esposa, es la coordinadora del grupo parlamentario en el Senado. Por eso te digo, cuando tú ves la votación en el Comité Ejecutivo Nacional, es una amplia mayoría. Lo que representan ellos dentro del PRD es una posición muy importante, pero en este sentido no dejan de ser una minoría. Y otra cosa, ojo, las alianzas electorales y las coaliciones son tan exitosas, los frentes amplios, por lo menos electoralmente, hay que evaluar si dentro de su gobierno han sido los mejores o no, pero por lo menos electoralmente han sido exitosas. Lo que busca este Frente Amplio es que ahora las coaliciones de gobierno vuelvan a ser igual de exitosas. ¿Qué es lo que pasa? Que tanto Morena como el PRI atacan los frentes amplios, y por supuesto que hay quien se interesa en que estas posiciones minoritarias dentro del PRD
aparezcan en las redes y en los medios de comunicación con mucho ruido, pero en la realidad ellos tienen un espacio. Aquí más allá Claro. del ruido, no, creo que son o la minoría que representan, son los efectos que causan. Lo vemos como gran parte, bueno, vamos a dejar, parte de la militancia está abandonando el PRD. Lo hizo en su momento el ingeniero Cárdenas, lo hizo Carlos Navarrete, lo hizo Barbosa recientemente, una No, lista larga. Navarrete no. Navarrete sigue en el Solo partido. pidió licencia para Bueno, la presidencia. bueno, me equivoco. Entonces, bueno, lo Sí, hizo sí. una gran cantidad de gente importante del PRD, que el propio PRD se ha empeñado en minimizar. Pero finalmente sí son efectos importantes para la fuerza que representa el PRD en las cámaras, por ejemplo, y lo señalaba muy bien Liz, ¿no? Entonces, finalmente, esas minorías, aunque se minimice, sí cuentan. Y Bejarano, como lo aceptaste ya, es importante para el PRD y parece que también está buscando irse a por lo que Morena. figura, pero así como se van unos, llegan otros. Pero eso no sale en los medios de comunicación. En el estado de Tabasco se han incorporado al PRD 5 nuevos diputados locales. Tú eres ¿Y panista, quién ¿no? dice? Por cierto. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿No fuiste panista nunca? Jamás en Por la ahí me vida. dijeron que tú habías sido panista y dije, ah, ¿Sí? caray. No, Tiene la me facha. llamo, no, hay un compañero del PAN que se llama Ángel Ávila. Los de él me dijeron, ok. Entonces yo creo que Sí, alguien la se confusión ahí. confundió. Con razón lo Es un- veo es tan un- bonito y tan yo, jovencito. no, bueno, para que ya esté. Pero no, yo desde Siempre que tengo uso de razón siempre he sido perredista. perredista. Ok. Este año voy a cumplir 20 años en el PRD. 20 años. ¿Cuántos Empecé tienes? en el 97. Empezó Empecé en los en el 17, no, a los 17 años empecé como brigadista del Sol, por cierto, cuando ganamos la elección de Cuauhtémoc Guau. Cárdenas. Después estudié en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y fui dirigente nacional de los jóvenes y ahora estoy como presidente Es del otra Consejo vida, Nacional. ok. 20 Oye, años. cuéntanos, ya viene, bueno, pues el proceso electoral, ¿no? Estamos ya de cara al 2018. Alguna vez tú dijiste que, bueno, pues era un proceso en el que, pues era la madre de todas las batallas. ¿Lo sigues pensando? Absolutamente, creo que el 2018 va a definir mucho el rumbo del país. Claro. Es la gran oportunidad para hacer cambios muy importantes. Por ejemplo, el caso del cambio de régimen, yo sigo insistiendo, el presidencialismo ya no es el que se conocía antes, donde el presidente tenía los poderes metaconstitucionales. Ahora es un presidente que está con un poder muy menor. Aunque la gente crea que los presidentes siguen teniendo un poder importante, la realidad es que no es así. Hoy creo que las cámaras y los partidos políticos de oposición hemos avanzado mucho. El PRI ha perdido más de 4 millones de votos desde que ganó del 2012 a ahora. Entonces creo que ahora el cambio de régimen es importante porque va a permitir construir mayorías. Por ejemplo, en Europa, en Alemania, por ejemplo, que es un sistema parlamentario, tengo que decirlo, por eso hay que cambiar al régimen. Los socialdemócratas gobiernan ahora con Angela Merkel, es decir, los conservadores, la Unión Demócrata Cristiana, gobierna con los socialdemócratas, es decir, la izquierda y la derecha pueden gobernar juntos en un proyecto común. Cuando alguien falla en ese proyecto es cuando se rompen estas coaliciones. En Chile, cuando salió de la dictadura, tanto los socialdemócratas como los conservadores pudieron tener gobiernos de unidad para dar un paso hacia adelante después de la salida de Pinochet. Creo que en México estamos en una condición igual. Estamos en la violencia, no hay crecimiento económico, no hay empleo. Tenemos a Donald Trump del lado de la frontera atacando todo el tiempo a México. Lo que necesitamos es innovar en las formas de gobierno y en el cambio de régimen. Y la llamada del Frente Amplio Democrático tiene que ver con eso, con experimentar nuevas formas de hacer política en México que puedan dar soluciones a estos problemas que te digo. Muy bien, si les parece hacemos una pausa, es breve, regresamos en Entre Tres.
Seguimos en Entre Tres, las periodistas Liz Galindo y Bianca Aguirre, acompañándonos en esta entrevista con el presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila Romero. Pues estamos en este tema de lo que hace falta, ustedes están viendo que hace falta en nuevas formas de hacer política. Aquí lo que surge también es, ¿por qué no, en lugar de pensar en nuevas fórmulas de hacer política que suena muy lejano a la gente, muy difícil de entender para la gente común y corriente, no se piensa en buenos gobiernos, gobiernos que realmente recuperen la confianza de una ciudadanía que está completamente decepcionada de la clase política? Perfectamente. Coincido contigo. Creo que por eso la agenda de gobierno de este Frente Amplio Democrático tiene que tocar los temas que a la gente le interesan. El tema de la inseguridad, ¿no? Este sexenio finalmente va a terminar con el mayor número de muertos que el sexenio pasado. El crimen organizado en distintas partes del país es el dueño absoluto de las vidas de las personas. Ya no solamente es un tema de tráfico de estupefacientes, es un tema de controlar la vida política a través del crimen organizado. Lo vemos en el estado de Pero más allá de Guerrero. agendas, Ángel, perdón que te interrumpa, hay Sí. gobiernos periodistas en este momento que tienen altos índices de violencia. Uno de ellos es la capital de la República. Hay gobiernos que están haciendo bien las cosas y que, por supuesto, en otras están siendo rebasados, pero no solamente por un tema de que la capital o en otro estado, es un tema generalizado, el tema de la violencia, no es un tema que tenga que ver con el Distrito Federal. Vemos Guerrero, vemos Y en el eso caso es- Pero ha de... aumentado aquí en la ¿Consuelo de muchos? capital. En la capital ha aumentado, aumentado. la Bueno, Delincuencia común, vamos a referirnos en la capital, delincuencia Sí. común. Digo, finalmente Mancera no es periodista, pero ustedes lo llevaron al gobierno, Sí, correcto, ¿no? Con el correcto. partido. Bueno, han estado implementando acciones que tienen que ver con ese combate, principalmente con temas, yo entiendo que tienen que ver con la prevención del delito, el tema que, los programas sociales que tenemos, por ejemplo, el de Beca Sí, ¿no? Que beca a los jóvenes para que puedan no dejar la preparatoria, que es el cuello de botella, es donde más hay deserción, ellos sigan estudiando. Es un programa social que tiene el Distrito Federal, que ha funcionado bien, desde Marcelo Ebrard hasta la fecha, que donde se trata que los jóvenes estén más tiempo en la escuela y estudiando, que estén en otros lugares, digamos, en la calle, aprendiendo otras cosas. Creo que el tema de la seguridad es un tema multifuncional, digamos, multidimensional. Es decir, tiene que ver con el tema de empleo, tiene que ver con el tema de oportunidades, con el tema de educación, con el tema de la reinserción en las cárceles. Creo yo que por lo menos la Ciudad de México está abajo de la media en términos de seguridad, abajo de la media. Hay otros estados peor, evidentemente eso no quiere decir que mal de muchos, consuelo de algunos. Eso a mí me queda claro. Pero esta agenda de este Frente Amplio Democrático tiene que tocar el tema de la inseguridad, el tema de la transparencia y los buenos gobiernos. Si hay un partido político que acompañó el Sistema Nacional Anticorrupción, como lo presentaron las organizaciones de la sociedad civil, fue el PRD. El PRD fue quien propuso junto con ellas el tema del 3 de 3, que se hiciera público, la declaración de intereses, la declaración patrimonial, la declaración fiscal. Fueron otros partidos políticos como el PRI, que decidieron ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a decir que esos temas eran información sensible. Y hoy la Suprema Corte dijo, efectivamente, el PRI tiene razón, los políticos pudieran o no decirlo, está a la libre decisión de ellos, ya no es obligación, como decían las organizaciones de la sociedad civil y como el PRD, creo yo, acompañamos. Es decir, creo que el PRD y este Frente Amplio Democrático tiene que tocar estos temas que le interesan a la gente. ¿Qué perfil debe de tener, perdón, el candidato a la presidencia? ¿Qué debe de ser a fuerza interno? ¿Puede ser del exterior? ¿Puede igual llegar un ciudadano y decirle, ¿sabes qué? Yo tengo este proyecto, o a lo mejor un académico? ¿Cómo puede ser esta persona? Yo creo que esta persona, me decían algunos compañeros, debe ser incorruptible, debe de no tener ninguna mancha política, debe de tener claro cuál es el camino para transformar al país y debe de saber hacer equipo. Y tiene que ser mexicano, porque de Yo eso pienso no en tu, existen en este pienso en país. tu partido, o sea. 1, 2, 3, tiene uno que cumpla eso. Bueno, creo que tenemos perfiles importantes. ¿Cómo quién? Miguel Ángel Mancera, creo que Silvano Aureoles son perfiles importantes. Yo no conozco un caso de corrupción de ellos o de sus equipos políticos. ¿Y qué les dice? Digo, finalmente a lo mejor es algo que tendríamos que platicar con Mancera, pero Sí. bueno, tú estás aquí, lo estás mencionando. Sí. ¿Cómo llegó al gobierno capitalino y cómo se está yendo? ¿Con qué aceptación de la ciudadanía? ¿Con esas cifras sí lo podrían postular?
Pues bueno, es de los perredistas, o digamos de los que simpatizan, filoperredistas, digamos, no es del PRD, que están mejor posicionados en las encuestas. Evidentemente, el 2012 tuvimos un excelente gobierno, creo yo, de Marcelo Ebrard. Eso colocó a la Ciudad de México como una ciudad de vanguardia que ayudó a que el PRD y esta coalición de partidos de izquierda ¿Cómo se sale, arrasara. verdad? ¿Cómo No, se pero sale? siempre ¿No? vamos a ganar. Te vas, O sea, te vas. sí, colocó la ciudad en una muy buena posición, Por pero supuesto, también el eso hay PRD que, lo maltrató mucho y se fue de una reconocerlo. manera poco digna del partido, porque ustedes lo maltrataron al interior del partido, a Marcelo. Bueno, Tan es así que, bueno, Marcelo ahorita está tomó exiliado, una ¿no? decisión. Bueno, yo no sé por qué está, por el PRD no está exiliado, perdón. No, pero sí por Miguel Ángel Mancera, por la No, situación que se dicen vino que- detrás de. Bueno, habría que preguntarle a don Miguel Ángel Mancera. Sí, claro. Lo que yo te digo es, hay que reconocer que, Y al partido, que la ¿por qué lo izquierda, permitió? Claro. que la Claro. izquierda ha gobernado y lo ha hecho bien la Ciudad de México. No por nada hemos gobernado ya 18 años. Hoy el poder del voto es importante. Hay buenos y malos gobiernos, lo hemos visto en las elecciones pasadas. Malos gobiernos, la gente vota y los tumba. Lo vimos en el caso de Veracruz, en el caso de Quintana Roo. Y es decir, la Ciudad de México va a tener en el 2018 la posibilidad de refrendar o no los gobiernos del PRD. Pero, Antes Pero del yo- 18 a mí me gustaría preguntarte algo muy importante. Paralelo al FAT, también se viene la renovación de la dirigencia nacional del Consejo partido. Nacional. En esta renovación, que llevan dos procesos muy importantes, el FAT, para que se concrete, y la renovación de la dirigencia nacional. Para esta renovación, ¿qué cuadros ven como dirigentes? Porque realmente el PRD tiene muy pocos cuadros. Sí. Uno, y dos, ¿tú buscarás la presidencia del partido? ¿Sí o no? Punto. Primero, decirte que evidentemente viene un proceso de renovación en el PRD. La presidencia de Alejandra Barrales va a concluir en los próximos meses y creo yo que lo más importante es que el PRD tenga este proceso de renovación en unidad. Difícil, pero... El PRD tiene 27 Primer reto. años. Claro. Sí. Primer reto, evidentemente. Las elecciones del Estado de México y de hace un mes nos dicen que el PRD puede ser el gran decisor de las elecciones del 2018. Ello tiene que llevar a los militantes del PRD y a su dirección a entender que este proceso de renovación tiene que hacerse en la unidad máxima posible para que el PRD pueda ser un actor importante en la elección del 2018. No es un secreto. Cuando el PRD se divide, tiene malos resultados. Cuando el PRD se unifica, tiene buenos resultados. Lo vimos en las elecciones pasadas. Tuvimos un excelente resultado en Veracruz. Vamos a gobernar 42 municipios cuando gobernamos 28. Crecimos casi 200,000 votos porque salimos en unidad. Tuvimos un excelente resultado Bueno, en el ni tan Estado de unidad, México. porque Basabe se fue del partido también Mira, argumentando a ver, justamente no, Te voy a, ese te tipo voy a de... leer, Basabe, justamente quería Basabe tomar las ganó. palabras de Claro. Basabe, donde dice, con todo, debo confesar que, bueno, dice que llegó al partido en la peor crisis que había tenido el partido, etcétera. Y dice, con todo debo confesar que no había medido las enormes animadversiones tribales, mayores a las rivalidades con cualquier otro partido y en cualquier otro partido. La izquierda ha sido así toda la vida. Si tú revisas a Lenin, Creí que la crisis que atravesábamos era sus suficiente mayores para que entendamos escritos que de la unidad aquel es prócer importante. de la izquierda, Las Vladimir tribus no Ilich entienden de Lenin, unidad. Vladimir Ilich Lenin, sus mayores escritos eran en contra de los propios compañeros de izquierda, contra Rosa Luxemburgo, contra otros Puede ser, actores. pero al La PRD izquierda tú lo has dicho siempre hace ha 2 tenido segundos. Mientras unida, estamos unidos, buenos resultados. Y es lo que vamos a Mientras hacer. no, Y es lo que vamos a hacer. Pero no lo están. No, claro que sí. Tan lo está que nos fue muy bien. Estamos unidos que salimos el 90% del PRD el domingo. Bueno, Si a eso no le llamamos pon tú unidad. que sí. No ¿Tú hay quieres la unanimidad en dirigencia, los como te preguntó partidos. Liz? Siempre va a haber quien diga que no está de acuerdo. Eso hay que entenderlo y no por eso hay que decir, no, ya ven, están divididos. No es cierto. El PRD el domingo pasado, la foto que el PRD le dio a México y a la militancia es todos los equipos políticos más fuertes del PRD estamos ahí. Ahí está representado el 90% del PRD. Va a haber un 10% que no hay unanimidad. En el PRD siempre hay democracia y siempre hay quien está de acuerdo y quien no. Creo yo que este proceso de renovación, por eso te digo, tiene que hacerse en la mayor unidad posible dentro del PRD. ¿Y vas a buscar la presidencia del partido tú? Depende de lo que diga la militancia. Depende de lo que diga tú, corriente. No. Me han mencionado, ¿a quién no le gustaría ser presidente de su partido? Pero finalmente yo tomaré la decisión en el momento que la convocatoria salga. Pero si te gustaría. Por supuesto que A me ver, de los gustaría. cuadros que se hablan es Juan Es lo Cepeda, que te iba a decir, y Juanito Cepeda. Camerino Márquez, que es secretario del Comité Ejecutivo Nacional, Claro. Ángel Conoces Ávila, bien, ¿eh? que es el presidente del Consejo Nacional del Partido, y también se habla de Beatriz Mujica, que es la secretaria Secretaria general del general, partido. claro. A ver, de esos cuadros,
¿realmente alguno va a salir ungido como el presidente nacional del PRD? Mira, pueden ser esos o pueden ser otros cuadros que han sido presidentes de los comités estatales que también son Omar Ortega del Estado de México o Luis Sánchez. Hay buenos perfiles. Porque ahorita Luis Sánchez está enojado ahorita justamente con por el eso frente, ¿no? ADN está muy crecido en este aspecto por la votación que llevó a cabo en el Estado de México, y en consecuencia yo decía hace rato, es que cada candidato trae sus canicas, y bueno, ya se destapó Juan Cepeda para la presidencia, para bajarse y decir, ok, no busco la presidencia de la República, pero sí podría ser la del partido. Sí. Podría. Yo escuché a Juan que él dice que no le interesa el proceso interno. Ahora, si fuera Juan Cepeda, excelente, es un buen cuadro. Camerino Márquez es un excelente cuadro. Beatriz Mujica. Yo lo que te digo, de los nombres que tú me dijiste, todos son excelentes cuadros. Todos tienen la capacidad. No lo puede hablar de, ¿cómo dicen? Guayabazo propio, es vituperio. Yo lo que sí te digo es que todos los cuadros que tú dices, todos tienen las capacidades, conocen al partido y harían un muy buen papel. Lo que tenemos que hacer nosotros es salir en unidad de la forma más democrática posible. Oye, regresándonos un poquito al proceso pues de hace un mes en el Estado de México, ¿qué opinas tú acerca de que, bueno, pues Andrés Manuel estuvo haciendo infinidad de llamados y también pues hasta el último, ¿no? Para que se adherieran a Morena. ¿Qué opinas de esto? Es una buena forma de decirle llamados, pero yo los veía más como ultimátums, ¿no? De plano. Fíjate que el caso de López Obrador, hay que decirlo claramente, no quiere ser presidente de México. López Obrador cree y reedita el presidencialismo del PRI, porque él cree que una sola persona puede cambiar al país, como gobernaban antes los presidentes del PRI, con todos los poderes metaconstitucionales. Creo que a López Obrador le hace falta un poco de humildad y un poco de saber trabajar en equipo. Él no sabe trabajar en equipo. Si Andrés Manuel hubiera llamado una mesa de la unidad con el PRD para poder construir un proyecto en donde la izquierda pudiera trabajar durante los próximos 6 años, hubiéramos sentándonos a la mesa a platicar, hubiéramos trabajado una agenda de la izquierda y nos hubiéramos puesto de acuerdo sobre quién pudiera haber sido el candidato. Muy probablemente el mejor posicionado, Andrés Manuel lleva 18 años en campaña, evidentemente es el más conocido, pero él prefiere golpear y deshacer al PRD, o esa es su intención, que ser presidente de la República, porque con lo que tiene Morena y lo que tiene el PRD, creo que yo casi de manera automática se pudo haber construido una candidatura presidencial muy exitosa, pero él prefiere, en lugar de ser presidente, agarrar el 2018 en una cuestión personal de decir, o votan por mí o votan por los otros, en lugar de pensar en el país y en lugar de ganar la presidencia. Evidentemente que eso lo ha alejado, es una lógica sectaria desde la izquierda, de decir que yo solamente tengo la razón y no poder construir junto con los demás una agenda en donde a lo mejor los demás partidos también tienen cosas buenas y propuestas. Creo yo que se le olvida, Andrés, que los partidos políticos representamos a una parte de la sociedad, no representamos al todo, es más, ni siquiera a la mayoría. Los ciudadanos en este país no tienen militancia, política. Esperan que con el FAT Morena, bueno, ya ha dicho que no, pero en su imaginario piensan que algún día Morena les va a decir, sí, voy con el PRD. Nosotros no hemos dejado de insistir en la unidad de las izquierdas. Esta semana, por la votación que hubo en el Comité Ejecutivo Nacional, Alejandra Barrales le volvió a enviar una carta a Andrés Manuel López Obrador para sentarnos en una mesa. Pero la soberbia es tan grande que ni siquiera se quiere sentar a la mesa a platicar. O sea, ¿cómo puede ser posible que alguien que busca gobernar un país y que supuestamente lo busca gobernar de manera democrática no sea capaz de sentarse a la mesa con el otro? Esa soberbia es lo que ha hecho que Morena no gane nada. No ganó el Estado de México, no ganó Coahuila, no ganó Veracruz el año pasado, no ganó Tlaxcala. Que yo vea, no ganó Oaxaca, pues no ha ganado absolutamente pero nada. Va creciendo, ¿no? Pero y yo creo que para muchos sectores es preocupante. Que ¿Sí va a te tener parece? un límite, ¿eh? Sí, ahorita nos platicas de esa expectativa. Seguimos en Entre Tres después de una pausa.